Bueno, pues bienvenidos a la última sesión del Club Virtual de Lectura Sui Generis, que como sabéis hemos estado en esta temporada durante 10 meses, podríamos decir más de 14 libros, más de 14 lecturas. Y llegamos al fin de esta temporada, pues con una invitada de honor, que aquí la tenemos. Ya sabéis que el Club Virtual Sui Generis está gestionado por el Festival de Cultura Alternativa Sui Generis Madrid y pertenece a la red de bibliotecas de la Comunidad de Madrid. Dicho esto, me gustaría presentaros a nuestra invitada de honor que está con nosotros, que nos acompaña en esta clausura, que es Mariana Enríquez. Mariana Enríquez es natural de Buenos Aires. Ella es licenciada en Periodismo y en Comunicación Social, es subeditora del suplemento Radar de Página 12 y además es docente en la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, ella comenzó a escribir desde muy joven y prueba de ello es su primera novela, Bajar es lo peor. A ello le siguieron otras obras como Desaparecer completamente y las colecciones de relatos por las que muchos llegamos a Mariana, como pueden ser Los peligros de fumar en la cama o Las cosas que perdimos en el fuego. De hecho, hace muy poquito, en Los peligros de fumar en la cama fue elegida dentro de la shortlist del premio Booker International por su traducción al inglés, por la traductora Megan McDowell. Y Las cosas que perdimos en el fuego, una de esas grandes colecciones de relatos, pues recibió el galardón, el premio Ciudad de Barcelona, por ser a la mejor obra en lengua castellana. También ha escrito relatos de viajes, como puede ser Alguien camina sobre tu tumba, Mis viajes a cementerios, y la gran novela de terror que la ha traído hoy, esta tarde, con nosotros, que es Nuestra parte de noche, que recibió, entre otros galardones, pues el premio Herralde de novela 2019, el premio de la crítica española en el año siguiente o el Celsius, entre otros galardones. Muchísimas gracias, Mariana, por estar aquí con nosotros. Es un honor tenerte, así que de verdad muchísimas gracias y bienvenida. No, muchas gracias por invitarme, es un placer hablar con ustedes. Disculpen por una pequeña tardanza, pero bueno, tuve que reiniciar la computadora, qué sé yo. Sí, Estas épocas, sí, estas épocas. estas cosas además ocurren con la tecnología. Ya estamos curados de espanto, ¿no? Durante todo este proceso que llevamos de meses, que estamos muy acostumbrados a la tecnología, ¿no? A lo virtual, y bueno, ya, cosas así ocurren. Pero sí que me gustaría, yo creo que avisar a todos los que nos están viendo, que evidentemente también bienvenidos, tanto a los lectores del club como a todas las personas que nos están acompañando, que podéis interactuar en cualquier momento a través del chat. Mariana estará encantada de contestaros cualquier pregunta, ya sea de Nuestra parte de noche, que es de lo que vamos a hablar, de terror, de literatura o de otras obras suyas. Y principalmente, nuestra charla se dividirá un poco en dos, ¿no? Podemos ir hablando Mariana y yo y también después contestando a vuestras preguntas. Dicho esto, pues sí que me gustaría, yo creo que comenzar justamente porque Nuestra parte de noche es esa gran novela de terror que además tiene escenas, tú hablabas antes de escenas perturbadoras, pero yo es que creo que Nuestra parte de noche tiene escenas realmente crudas. Y muchas veces como que, no sé cuál es tu impresión, pero muchas veces como que se ha intentado ocultar la etiqueta de terror a la hora de promocionar la novela o de venderla o de hablar de ella, cuando todavía tenemos como una especie de sentimiento de no hablar del terror como algo serio, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, para mí, o sea, lo que recibo yo, eso más allá de cómo se distribuye y se promociona, digamos, que es una cosa que está muy, el autor es totalmente, no sé, no depende casi nada del autor eso, ¿no? O sea, el autor incluso lo quiere llevar o sea, no te dan, no existe uno en ese plano, ¿no? Igual me parece que Anagrama hizo un trabajo bastante arriesgado en el sentido de que
incluso desde poner el demonio en la tapa, Mm, hay algo como no sí, no querer escaparse tanto, definitivamente. digamos, de la etiqueta. Pero por supuesto es una editorial generalista, no es una editorial Ujú, de género. Entonces creo que ellos también están pensando en llegar a la mayor cantidad de público, y quizá gente que a lo mejor tiene el prejuicio de no leer género, que eso es algo que existe. sí, Pero a mí personalmente, digamos, como autora, lo que sí me parece me llama la atención por muy insistente es: ¿por qué escribís terror? ¿Por qué te gusta escribir terror? Es una novela de terror, trasciende el terror como una especie de obsesión, digamos, por un lado, que me guste el mm, género y que haya decidido escribirlo como mujer grande además, ¿no? mm, Y por otro lado, si realmente defino a la novela así. Por supuesto que defino a la novela así, pero digamos, em, en una novela de cualquier género, en una novela realista puede haber momentos de policial, en una novela policial, que son las novelas policiales de John Connolly, son también novelas de terror. mm, Em, una novela de ciencia ficción puede ser una novela que también tiene elementos de terror. Solaris, por ejemplo, a mí es una novela que me da terror. O sea, mm, la idea, digamos, de que un planeta tenga pensamiento, y que ese pensamiento sea, porque es castigar sí, a quienes están ahí investigándolo con lo que más desean, que en general es la resurrección de los muertos queridos, que repiten todo el tiempo lo que les pasó. O sea, la idea de este pobre hombre que va al planeta y que su mujer suicida se le suicida todas las noches, es un nivel es una novela de ciencia ficción, pero es una novela de un terror muy profundo, quiero decir, muy perverso también. Bueno, qué sé yo. Lo que quiero decir es que hay algo con respecto al rechazo al género, y con una asociación de los géneros miméticos, o sea, la crónica o el realismo en general, ¿no? mm, Que también es un género, por supuesto, con cierta seriedad, legitimidad, adultez, digamos, que primero me parece un poco anticuado. O sea, sobre todo me parece anticuado cuando lo toma gente de mi generación, de mi edad. Porque mi generación es una generación que se crió con Spielberg, que se crió con La Guerra de las Galaxias, que se crió con Twin Peaks, que se crió leyendo Stephen King, que se mm, crió leyendo a Úrsula Le Guin. Quiero decir, em, que fuimos alimentados por el género, y que ya entendimos todo lo que nombré, digamos, que el género es una cosa muy seria, y que es un lenguaje para hablar de los horrores cotidianos poderosísimo, y en muchos casos mejor. sí, mm, Em, bueno, mejor es totalmente subjetivo, pero a mí me pasa eso, digamos, ¿no? O sea, que me queda más, que me impacta más, y personalmente incluso me impactó más. Eh, pero más allá del impacto, la falta de impacto y no sé qué, creo que ya que ya es una generación cuya educación literaria, sentimental, narrativa y qué sé yo, está dada también por el género, por lo masivo, por lo popular. Y acá nombré digamos, a lo que podemos tener en común, pero después está lo que en diferentes países también venía ocurriendo, que también sí, en muchos casos lo más popular tenía que ver con el género. En Argentina, por ejemplo, cuando yo era chica, era súper popular el Pulpo Negro, que era era una serie ustedes creo que en España es bastante famoso Narciso Ibáñez Serrador, digamos, mm, ¿no? Bueno, su sí, papá mm. Ah, era Ibáñez Menta, ¿no? Era. Mm, Ibáñez Menta, su papá era como una superestrella en Argentina, y hizo esta serie llamada El Pulpo Negro, mm, que era un poco precaria en cuanto a un montón de cuestiones, pero a la gente le encantaba y le daba un miedo terrible, y no sé qué, y siendo chico era muy impactante. Quiero decir, le sumo además las producciones locales y latinoamericanas, que en algunos casos tenían que ver con género y otro no, pero sí de México, por ejemplo, a nosotros nos llegaba mucho. Em, y eso venía acompañado como de la literatura, quiero decir, yo podía leer a Tolstoy y podía leer al mismo tiempo al Cuento de Navidad de Dickens, y para mí era todo lo mismo.
Entonces me parece eso un poco anticuado como curiosidad en cuanto a por qué te gusta, y mi respuesta de por qué me gusta es, qué sé yo, porque fui niña en los 80 y adolescente en los 90, o sea, ¿cómo no me va a gustar? Digamos, nosotros no tenemos ese, creo, no tenemos ese prejuicio, pero me parece que sí se mantiene una especie de infantilización de la cuestión, ¿no? Ujú. Y eso es bien complejo, porque, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no? Hay una novela como La mano izquierda de la oscuridad, de Úrsula Le Guin, que en Sí. nuestra parte de noche está homenajeada solo con el título, no por otro motivo, solo con el título, y también está como la cuestión de la androginia y qué sé yo. Y cuando yo la leí, me acuerdo, cuando era chica, adolescente, la idea, digamos, de que la gente de este planeta que es visitado cambie de género de acuerdo a su deseo en ese momento y al deseo del compañero de ese momento, que en realidad es una persona, es un varón, digamos. Mm. Eh, Era tan sumamente de avanzada y está contado con una tranquilidad, o sea, sin tratar de llamarte la atención sobre eso. O sea, estos son seres andróginos que tienen la capacidad además de una transformación, pero no de una transformación radical tampoco, ¿no? Sino de una transformación muy, muy sutil para satisfacer su deseo sexual y ya. O sea, no hay mucho más que eso. Y esta idea, digamos, que es una idea en esa época, era profundamente revolucionaria, y que todavía lo sigue siendo en muchos sentidos, ¿no? En el mundo contemporáneo. Quiero decir, quizá no la vayas a encontrar con esa fuerza y con esa sugestión en una novela de otro tipo. Por ahí la vas a encontrar en un ensayo, y qué sé yo. No digo que no esté. Lo que quiero decir es que hay cierta asociación con que en estos textos hay ideas infantiles o mundos como Mm. adolescentes, medio tontos, y en Sí. realidad creo que eso tiene que ver con una falta de lectura, o sea, con un prejuicio que se antepone a la lectura, que si fuese la gente que tiene ese prejuicio, si fuese a los textos, y eso me pasa con muchos amigos míos, van a Mm. los textos y me dicen, no lo puedo creer, o sea, como que, y qué arriesgado, ¿no? O sea, y Crash de Ballard, o sea, como esa Sí. fetichización de la vida y de la muerte y de los accidentes de tránsito y todas las ideas que hay sobre el hombre y la máquina y el hombre y la ruta, no sé. Por supuesto que son ideas que se pueden encontrar en otro lado, pero digamos, yo no le quito mérito a uno ni a otro. Lo que quiero decir es que el desprecio por un género lo que está haciendo en realidad es dejando a mucha gente que lo lee y que lo disfruta en un lugar de tener que pedir disculpas todo el tiempo, y Mm. a los que no lo leen en cierta carencia, o sea, como que ganarían muchísimo como lectores leyendo Sí. ciertos textos. Mm. Sí, pero fíjate que muchas veces, claro, la gente a lo mejor no tiene reparo en reconocer, pues eso, que a lo mejor han leído a Tolstoy, ¿no? Pero si dices que has leído una novela fantástica, como que es todavía, es lo que dices, ¿no? Que todavía hay como una reticencia a reconocerlo. No sé si en público, bueno, nosotros, evidentemente en el círculo a lo mejor en el que estamos, no, porque es la literatura que más nos gusta, ¿no? Pero siempre la literatura fantástica tiene, no sé, parece que cuesta, ¿no? Quitarle ese Sí, polvo, ¿no? Esa capa de... muchísimo, Sí, sí, eso muchísimo, es una auténtica muchísimo, y sobre todo cuando decís no me gusta tan, o sea, es como, claro. y no sé, em, a mí me resultó muy, muy satisfactorio, digamos, como autor de género, que antes estabas mencionando el premio del Booker. Mm. No tanto en el sentido de, o sea, la verdad me hubiese gustado ir a la ceremonia un año sin pandemia, o sea, no lo pude disfrutar mucho, quiero decir. Entonces, em, pero más allá de mí personalmente, que no me bueno, no es que no me interese, quiero decir, pero relativizo los premios porque sé que es una cosa que un año sí, otro, ¿viste? Como es muy, no hay que enamorarse de esas cosas porque además es peligroso para uno, pero a mí por suerte no me pasa en serio. Mm. Pero sí me dio una satisfacción, y eso lo tengo que reconocer, que hayan elegido una colección de cuentos de terror. Son cuentos de terror. O sea, el primer cuento es una chica que desentierra a su tía abuela y es perseguida
por un bebé zombie. O mm, sea, no, porque se está pudriendo, además, no hay demasiado, digo, porque además no hay mucha sutileza, quiero decir, no son cuentos. Yo pensaba incluso cuando salió, nunca pensé que iba a estar en el Booker, mm, pero pensé que las cosas que perdimos en el fuego, que es un poco más elegante, no mucho, pero es menos gore, y eso tiene que mm, ver también con que Los peligros fuman en la cama es anterior, ¿no? Entonces yo era más chica y tenía gustos muy, no sé, estaba aprendiendo también, ¿no? Después entendí que me gustaba un poco más jugar con el lenguaje, cosas así, pero en ese momento era, el efecto me gustaba, me re mm, gustaba. Y sin embargo, vieron eso otro, ¿no? O sea, la capacidad enorme que tiene el género de dar cuenta de muchísimas cosas. Entonces, eso sí me sorprendió desde que estuviese en la lista larga, y ya que estuviese en la lista corta me pareció mucho, porque me parece un cambio de punto de vista, ¿no? mm, Esto más allá de que reconozco que hay otras cosas, hay otros factores que pudieron haberme jugado a favor, ser mujer, ser latinoamericana, etc. Hay muchas mujeres latinoamericanas con libros de cuentos muy buenos, de todos los géneros. Entonces, que hayan elegido uno que sea un cuento de terror, me parece que al menos, pero también es cierto que es un premio inglés, y también es cierto mm, la tradición anglosajona es mucho más amplia en ese sentido, o sea, amplia quiero decir sí, en más cuanto a abierta. aceptación, es mucho más abierta, o sea, Mm, tengo amigos escritores de terror anglosajones que se quejan porque quedan demasiado en la estantería, ¿no? En una librería, y quedan todos sus libros ahí todos juntos y qué sé yo. Y a algunos también les gustaría salir y ser leídos como literatura, pero la verdad es que se los respeta mucho en mm, su, claro. digamos, no es una cosa vergonzosa ser un escritor de género, quiero decir. Mm, claro, sí, esa es la cuestión, fíjate. Em, Nuestra parte de noche, que es ¿no? la gran obra que hemos estado disfrutando en el club estas 3 últimas semanas, em, a mí me llamaba mucho la atención cuando veíamos la estructura, ¿no? de toda la novela y todas esas partes que, bueno, muchas veces incluso se pueden leer como de forma independiente, aunque en conjunto evidentemente tienen ese sentido, pero están prácticamente construidas, ¿no? Como si fueran, no sé si novelas cortas, ¿no? Pero sí que me interesaba un poco saber cuál ha sido ese proceso de escritura, que creo que ha sido bastante largo, ¿no? Y bastante obsesivo de toda la novela, y que sí, Mm. y sobre todo, si tú, o sea, si ya la habías escrito, digamos, en ese orden, si las historias de los personajes las tenías ya muy claras, si sabías hacia dónde ir, pero cómo fue el camino? No, creo que claro, uno en una novela, salvo que sea un tipo de escritor, yo tengo amigos que se hacen, Sí, la estructura, ¿no? de la estructura de cada capítulo, o sea, Mm, que, digamos, cada escritor tiene, yo en ese sentido soy mucho más libre. mm, Pero cuando me di cuenta de dos cosas, primero que la novela iba a ser muy larga, mm, y que yo no quería escribir una novela al siglo XIX, o sea, una novela muy larga y que tuviese una estructura, o casi no una estructura, digamos, que fuese muy cronológica, y que además, o que hubiese saltos de tiempo, tipo Los Miserables, pero onda, bueno, nada, pasó el tiempo, digamos, no. O sea, mm, quería que fuese un poco más, más tensa para el lector como estructura. Em, y eso yo no lo había hecho directamente no lo había hecho, y eso sí exigió que, que armara una estructura antes. mm, Y esa estructura después cambió mucho, ¿eh? O sea, incluso hay muchos personajes que se fueron, muchos personajes que ingresaron, o sea, fue cambiando muchísimo. Pero había algo que sí tenía claro, que era que, si bien, o sea, se pueden leer en forma independiente, pero la novela se entiende si se lee todo, digamos, si se sí, leen de forma independiente, se puede, pero mm, queda como, ¿y qué sí, pasó? Pero sí tenía claro que quería que cada uno o sea, las cuatro grandes partes, pues después hay dos cortas, ¿no? Pero las cuatro grandes partes fueran como diferentes tipos ujú,
de terror. La primera, lo que quería, o no terror, digamos, pero que fuesen, tenía muy claro que la primera era como empezaba tipo road movie, y terminaba en una escena casi Lovecraft, digamos, ¿no? O sea, como esa idea junto con ocultismo británico y tal. La segunda, y que tuviese además esa estructura también, ¿no? Como un comienzo muy tranquilo, con algunos picos y con un final grande. Incluso la primera parte tiene dos finales grandes, ¿no? Uno es el ceremonial y después es cuando Juan ataca a su suegra. Y gusto de ataque también. Sí. Después la segunda parte quería que fuese bien Stephen King, Spielberg, o sea, como un bien homenaje a los chicos ahí. O sea, el detalle, digamos, como gracioso es que son como las series de bicicletas, pero la bicicleta a Gaspar se le rompe al principio y casi que no la recupera nunca, digamos. Es cierto, sí. Sí, que habla es como un guiño, pero además que habla un poco como para decir, bueno, es eso, es esta estética, pero es esta estética acá, en Buenos Aires y en América Latina y en mi cabeza, digamos, ¿no? Y eso sí, es como viene esa época y mucho la relación del mundo de los adultos y los chicos. Y una cosa que sí es muy de King, que es como la violencia de los adultos con los chicos, ¿no? Que es algo que uno ve en Resplandor, que uno ve en It y ve en muchísimas novelas. Y el final, que es un final casi que está robado de un propio cuento mío, pero es que eso fue una cosa totalmente casual, ¿ves? Por ejemplo, esas son las grandes casualidades que pasan en las novelas. Yo necesitaba para esa parte una casa que Juan pudiera usar para hacer sus viajes al otro lado, aunque eso no iba a estar contado porque el punto de vista es Gaspar, pero el lector lo iba a saber. Y lo iba a saber, entre otras cosas, porque hay como está todo el encuentro sexual con Stephen que ve Pablo y que es como, en realidad es un ritual. Bueno, ellos siempre tienen las dos cosas, ¿no? O sea, son como amantes de verdad y también amantes mágicos, digamos. Pero esa casa quería que fuese una casa en la que uno entrara y no pudiese salir, etc. Y me di cuenta en un momento que yo había escrito esa casa ya en un cuento, la casa de Adela. Entonces, lo que hice primero fue trasladar la casa. Y cuando trasladé la casa, trasladé a la nena. Y cuando trasladé a la niña, Adela, ahí se abrió, o sea, y cambió muchísimo de la primera parte de después, ahí la idea de poner una crónica que tuviese que ver con una cuestión de una fosa común y con toda una cuestión de una crónica periodística de derechos humanos apareció a partir de eso, o sea, eso no estaba hasta que apareció Adela, que fue bastante temprano en el proceso, pero no tanto, quiero decir, o sea, la tercera parte era la que más me costó porque ahí lo pensé ambiciosamente hacerlo tipo novelita victoriana, o sea, epistolar y qué sé yo, y no funcionó, y ahí decidí después que fuese una primera persona. La parte de Rosario, ¿no? Dices. Sí, pero sí que mantuviera como esa cosa un poco anticuada de la voz que habla y la voz que cuenta la orden, que cuenta historias de la orden, que se cuenta a sí misma, digamos, como quería que fuese así, terminó siendo la única primera persona de una mujer. Y la última parte quería que fuese una novela de iniciación, una breve novela de iniciación que terminara donde empezó, digamos, o sea, que el joven que había sido llevado a esa casa en la primera parte volviera a la casa en la última. Entonces, esa estructura sí la tuve, la puedo contar mucho tiempo después con esta claridad porque me costó armarla y funcionó. Quiero decir, o sea, no la tuve que mover demasiado, fue más bien tener las 4 partes. Me acuerdo que tenía 4 archivos y iba agregando cosas a los archivos. O sea, esta escena le corresponde a esta parte, esto le corresponde a esta parte. Después mucho fluyó, porque yo no soy muy obsesiva en ese sentido. Pero las partes me ayudaron mucho a ordenarlo y sobre todo a darle cierta tensión, o sea, hay muchas partes donde el lector no sabe lo que ocurre, en otras partes sí, o sea, hay un momento, sobre todo en la última parte, donde uno ya sabe lo que pasa, o lo que le pasa a Gaspar, digamos, o sea, y Gaspar no, y eso es como un poco desesperante, bueno, pero rápidamente todos la leyeron, así que lo puedo contar. Rápidamente se produce el crimen de Luis, digamos, que fue, para mí es tan cruel como el ataque del principio, y ahí sí, acelera otra vez, quiero decir, ¿no? Además es
no sé si como que no se espera el crimen de No. Luis, y de hecho con esa forma, ¿no? Que además recuerda un poco como Adela, ¿no? De alguna forma, ¿no? Con el bracito dentro del pecho, que es bastante, bastante cruel. ¿Y nunca te planteaste hacer una parte desde el punto de vista de Juan? No. ¿No? A ver. No. No, porque Juan, primero a mí me gustaba que para los lectores permaneciera un poco misterioso, digamos, o sea, en cuanto a sus intenciones y a todo lo demás. Pero además a mí personalmente me parecía que entrar en esa subjetividad era muy difícil, desde una cuestión de verosímil, digamos. O sea, es realmente lo que él hace y lo que a él le pasa, y quién es él, es algo, digamos, que en el tono de la novela, que es un tono, por supuesto, muy fantástico, pero que tiene mucha contención, realmente me llevaba todo hacia eh, lugares muy... o sea, la primera parte es el punto de vista de él, Mm, pero no es la primera claro, persona de él, digamos. a eso me refería. La primera persona de él me parecía, no entendía bien cómo hablaría, o sea, qué mezcla de jergas, o sea, él está muy, en algún punto está muy, él cambia mucho. Mm, Después se contamina mucho por el otro lugar, se contamina mucho por su función, se contamina mucho por el odio que le tiene a la orden, y al mismo tiempo la fascinación que le produce el poder que él tiene. Entonces era una voz que realmente me costaba mucho encontrar. O sea, lo intenté muy poco y no la encontré, y dije, bueno, no la tiene que tener, basta con que tenga el punto de vista. mm, Y que además corría el peligro de que Juan es un personaje que te tiene que seducir y repugnar, no sé si repugnar, pero mm, muchas de sus acciones te tienen que causar rechazo, pero uno tiene que entender lo que le pasa. claro. Y, mm, y quizás dándole voz eso produce mayor confusión, Ujú, quiero decir, es más fácil para mí y para el lector, digamos, que le vayamos poniendo nuestras propias intenciones, digamos, lo que queremos a él, o sea, que fuese un personaje bastante más opaco ujú. que los demás. Claro, fíjate, yo pensaba esto cuando llegaba un momento, sobre todo en esa parte que quizás es de mis favoritas, ¿no? De la cosa mala de las casas solas, ¿no? Que es esta parte que Mm, decías tú, que como un guiño a Stephen King. Em, y había una parte en la que veía esa relación padre-hijo tan, a veces, no sé si llamarlo tóxica, ¿no? Pero sí es verdad sí. que Juan, bueno, pues muchas veces pierde los papeles y le hace cosas a Gaspar que no entiendes, ¿no? Entonces yo decía, digo, bueno, quizá a lo mejor desde el punto de vista de Juan podríamos entender por qué lo hace, ¿no? Esa escena que a lo mejor que es muy breve en realidad y que Mm, queda un poco así en anécdota, pero es cuando hace meter a Gaspar la mano en una caja llena de párpados humanos, ujú, ¿no? Entonces, sí. llega un momento en que no entiendes por qué lo hace. No se sabe si es que, pues bueno, hay un momento creo que se menciona que a lo mejor está un poco borracho y demás, pero ¿por qué? No sé si es de alguna forma, bueno, eso que tiene que a lo mejor que ver después con la casa abandonada, no sé. Yo creo que ahí, en esa escena en particular, por un lado está un poco borracho, y por el otro lado, él tiene una relación con su hijo de muchísima envidia también. Mm, O sea, hay muchos momentos, digamos, en la relación entre ellos donde, o sea, él está entre querer salvarlo de la secta y al mismo tiempo decir, qué odio que se salve, ¿no? O sea, y que claro. no tenga mi vida, y que sea Mm, sano, y que tenga esta oportunidad de elegir que yo no tuve. claro. Entonces, en algunos momentos tiene esas reacciones, por supuesto en el estilo de él, digamos, otro padre a lo mejor te Mm, pega, o te impone un castigo injusto porque está enojado por, mm, por, por, por el motivo que sea, porque cree que tu vida es mejor que la de él, porque cree que se está sacrificando demasiado por vos, digamos, todas las cuestiones, los resentimientos que hay entre padres e hijos. Pero bueno, sí, por supuesto, el resentimiento y las reacciones de Juan tienen su estilo. sí. Entonces, en el estilo de él, digamos, surge eso. Pero Mm, en realidad es una especie de enojo, de castigo, de decir, basta de que seas el chico que anda por el barrio y con sus amigos, ya. y quiero que veas un poco de este mundo horrible del que yo te voy a salvar.
Sí. Entonces es un poco eso, ¿no? O sea, como que tiene una relación súper ambigua, y además él se va, ya a esa altura está muy contaminado, quiero decir, o sea, ya es una persona muy poco, al principio tiene sus pequeñas violencias y tiene sus cosas, pero es muchísimo más ingenuo. Sí, no, no, claro. Sí. El lugar le marca bastante, ¿no? Como después un poco le ocurre también a Gaspar, ¿no? En el Sí. fondo, cuando Gaspar va ahí también cambia radicalmente, ¿no? Su forma de ser, su forma de actuar, ¿no? Y hemos hablado antes un poco, por ejemplo, pues, ¿no? King, que está muy presente, Stephen King, al menos por lo menos en esa parte, ¿no? Pero yo no sé, otro tipo de influencias a la hora de escribir, bueno, yo creo que hay mucho de cine, hay mucho de música, no sé si a mí, por ejemplo, la primera parte de Las garras del Dios vivo, la primera parte de la novela me recordaba mucho, has hablado tú de una road movie, me recordaba la carretera, ¿no? En ese sentido de ese Sí, viaje de padre e total. hijo. Entonces, ¿cuáles serían un poco todas esas influencias que has ido recogiendo en tu escritura? Bueno, la carretera claramente. Mm, Hay muchos hay muchas, sí, sobre todo en la casa y en la secta, hay como una mezcla entre el gótico sureño, o sea, entre mm, Faulkner y el ocultismo británico, o sea, como una mezcla entre Faulkner y Machen, o sea, una mm, cosa así, y un poco de Flannery O'Connor a lo mejor. Em, en el final, por supuesto, y en toda la idea del otro lado hay dos principales influencias. Una es Lovecraft, por mm, supuesto, sí. y la otra es un escritor, el libro se llama El otro lado, o sea, el robo es muy directo, en el sentido que y nadie se dio mucha cuenta, porque el tipo es alemán y no lo conoce nadie. Va, no Ah, es que no lo conoce nadie, digamos, pero es un tipo muy poco conocido. Y es un escritor alemán de esos fantásticos, no es que sea parecido a Hoffman, pero es un poco sí. esa línea, y también es dibujante, entonces muchos de los paisajes del otro lado se parecen a lo que hace este señor, que ya les digo, porque Alfred Kubin se llama. Ah, bueno, sí. Y Kubin después si lo googlean un poco y ven las imágenes, van a ver que muchas de las imágenes no son muy parecidas a las del otro lado, pero yo las tomé como influencia, y además Mm, porque quería que fuese una especie de una estética única, ¿no? O sea, que yo la manipulara cuando lo contara, pero después las referencias que tenía, quiero decir, no son solo referencias literarias las que tengo. Esa, por ejemplo, el otro lado, la novela de él es una novela que no tiene nada que ver con esto, o sea, es una novela fantástica, pero que no de este tipo. ujú, Pero sí le tomé el nombre, digamos, como le tomé el nombre a la mano izquierda de la oscuridad, porque en un caso mm, me estaba refiriendo al trabajo plástico de Kubin, y en el caso de Úrsula Le Guin me estaba refiriendo a la androginia de los personajes, pero no a lo ujú, que pasa, digamos, ¿no? mm, O sea, son como homenajes indirectos, mm. pero toda la cuestión del otro lado era súper Kubin, digamos, ¿no? Yo pensé, Después había, sí, no, perdona, digo, yo pensaba en cuando, sobre todo lo del otro lado, me recordaba también un poco los territorios del talismán, ¿no? Quizá también, ese otro lugar, ¿no? Al que se puede. También, totalmente. Pero me ceñí, digamos, a esto para eso, para mantener una estética y no como no desbordar demasiado, ¿no? O sea Ujú, que después el que lee puede tener las múltiples referencias que puede tener, pero yo me claro, quedé como en ese lugar. mm, Después bueno, leí bastante, a mí me gusta el ocultismo, me interesa, pero leí un poco más, leí como un poco claro, más de tarot y qué sé yo, después lo deformé todo absolutamente. ujú, Hay bastante de folclore, es un poco folk horror muchas partes del libro, ¿no? Hay un poco de folclore latinoamericano en muchos, San La Muerte, en muchos lugares, es ujú, todo cierto, ¿no? O sea, la sí, brujería de Chiloé que se menciona y qué sé yo. Em, y la última parte no es no tiene demasiadas influencias de horror, digamos. La última parte es realmente una novela que tienen más influencias digamos, de las novelas de iniciación adolescente,
muy callejeras, ¿no? Muy de la época que yo viví, o sea, con el SIDA, con las drogas, con la noche, con ese tipo de cosas. Y que son, que tienen un poco que ver con mis lecturas de esa época de adolescente, ¿no? Bret Easton Ellis, ese tipo de escritores que además estaban súper de moda cuando yo era chica. Em, y después vuelve a terminar como en un final Lovecraftiano con secta, ¿no? Porque en Lovecraft lo que pasa con el tema de la secta es que nunca la ves, o sea, nunca te cuentan qué pasa ahí adentro, cómo hablan, o sea, es como uno nunca entiende qué le pasa a esa gente o por qué quiere lo que quiere, quiero decir, ¿no? Pero... Y después mientras estaba armando o después cuando estaba corrigiendo sobre todo la novela, empezaron a aparecer cosas que no necesariamente tienen que ver con la literatura. Una fue, me acuerdo de Suede, el disco de Blue Hour, que es un disco muy oscuro y que es un disco que tiene que ver con una relación de padre e hijo, ¿no? En el disco es un disco conceptual donde el hijo se pierde, y el disco es como toda una larga reflexión del padre acerca de cuánta responsabilidad tiene él y cuánto, sobre todo, cuánto de su propia desdicha existencial, digamos, ¿no? Le transmite al hijo y cuánto le puede evitar, y cuánto tiene de inevitable transmitírsela, y bueno, cuánta responsabilidad hay en traer a alguien al mundo, quiero decir, ¿no? Yo eso lo tenía muy como concepto, pero ahí me termino de cerrar, de alguna manera. Una canción como una película como The Dark Song, que es una película muy reciente, que creo que es la que más fielmente cuenta cómo es el ritual de Abraham Mellin, que es un ritual ocultista de Aleister Crowley muy exigente, que yo había leído muchas veces, pero nunca había visto, quiero decir, ¿no? Porque las filmaciones que hay son muy erráticas, por supuesto es todo, digamos, muy secreto, entonces no. Claro. Y yo no conozco gente que esté como en la OTO, o sea, por ahí conozco, pero no me muestran, quiero decir. Y ahí hay como una peli donde había bastante de eso. El director, muy locamente, por ejemplo, yo hice lo mismo, sin saberlo. Sí. Los signos que aparecen en mi novela, tanto descriptos como los que aparecen gráficamente, están desfigurados, y no son los signos reales. En Dark Song, la película, que es una canción oscura, en castellano, pasa lo mismo. Pero porque leí o vi, no me acuerdo, una entrevista con el director, y a los dos nos pasó lo mismo. Nos daba miedo poner el verdadero signo, o sea, el verdadero sello, el verdadero... Entonces él utilizó, por ejemplo, runas, digamos, sin relación entre ellas, digamos, que no constituían un lenguaje, porque el ocultismo y sobre todo las invocaciones son un lenguaje, como una oración, ¿no? Sí. Y yo hice lo mismo, o sea, mezclé, incluso cuando aparecen invocaciones y que yo están totalmente desfiguradas, como, no es un manual, quiero decir, o sea, nada de lo que está ahí se puede hacer. Y me dio un poco de superstición, creo que fue el único momento en toda la novela que dije, yo no es que crea en esto, pero esto es un sistema de pensamiento, es un sistema de conocimiento, y no es una cosa que yo desprecie, digamos, en el sentido de que me parezca una superstición o una tontería. Entonces no la voy a poner en una ficción, sino que la voy a deformar un poco, porque me da un poco de superstición, no sé, sí. Como las tonterías de chico cuando uno le desea la muerte a un padre porque se enojó y después tiene miedo que se muera en serio, ¿no? Como ese tipo de cosas muy, muy primitivas. Así que sí, las influencias son múltiples, muchísimas, podría nombrar muchas más, quiero decir, pero hay de todo un poco. Y luego también literatura latinoamericana, ¿no? O sea, novelones latinoamericanos góticos, no los predecibles, pero quiero decir un poco Onetti, que es un escritor uruguayo, José Donoso, que es un escritor chileno, donde aparece el imbunche, que es sí. En una novela de él aparece el imbunche. Yo lo leí antes en otros lugares, lo leí antes en La cosa del pantano de Alan Moore, a mí me gusta el cómic, o sea, últimamente leo menos porque hay mucho, es muy difícil, pero cuando era más chica leía bastante más. Y está también un libro de Bruce Chatwin, toda esa mitología del sur, del continente, digamos.
y otra novela argentina que se llama Sobre héroes y tumbas, que también es una novela gótica, dividida en 4 partes, y que tiene un componente político muy fuerte, que es la otra gran influencia de la novela, ¿no? El componente político. Sí. O sea, la idea de las grandes familias, las familias muy poderosas, que lo único que les queda para terminar de gobernar todo es no morirse. O sea, conservar la conciencia en este plano. Mm. Y esa es como la parte política. La novela es muy leída como en el sentido de la dictadura argentina, y por supuesto empieza ahí, y tiene un componente de eso, pero la verdad es que yo la pensé, a la dictadura argentina en todo caso, como una expresión más de este poder, superpoder de las élites cuando quieren aplastar lo diferente, y lo que puede disputarles el poder, sobre todo. Yo no creo que tengan un problema tanto con la diferencia, sino más bien con la disputa de un statu quo. Ujú. Que cambia en diferentes lugares, o sea, depende de quién lo detente y cómo lo detente, aunque cada vez está más homogéneo y parecido. Mm. En América Latina en general son grandes terratenientes, o sea, es la gente que es dueña de las tierras y en consecuencia de los cuerpos que habitan esas tierras. Mm. Em, y la relación con Inglaterra tenía que ver con que ese tipo de acumulación de la riqueza en América Latina estuvo muy, muy relacionado en el primer desarrollo de América Latina, cuando toda la región termina de alguna manera siendo una región que produce materias primas para la metrópoli, quiero decir. Ese proceso de concentración de la riqueza en unas pocas familias fue ayudado por el capital británico. Ujú. Y después por otros capitales, pero quiero decir, me parecía que por la edad que tienen la gente mayor de la familia y qué sé yo, ya no coincide tan exactamente con ese momento histórico, pero es casi un resabio, casi una resaca, digamos, ¿no? Sí. De ese momento histórico donde se producía esa conjunción. Ujú. Fíjate que también estábamos hablando un poquito, ¿no? Han preguntado por el chat cuál es esta novela última. Aparte, tenemos unas cuantas preguntas pendientes Sí, para sí, después. hagámosla Eh, cuando quieras. Dice, pero pregunta al hilo de lo que estabas hablando, de cuál es esta novela última de la que estabas hablando em, que te había influido a ti, que hablabas de una novela hispanoamericana dividida en 4 partes, que hablaba también de familias. Se llama Sobre héroes y tumbas, de Ernesto Sábato. Ah, bueno, sí, sí, que de hecho, Es muy famosa, sí. bueno, de hecho el capítulo, ¿no?, de Informe sobre ciegos hay como bueno, pues no sé si podríamos hablar de un guiño en la novela también, Sí, sí, no de este, totalmente. claro. Sí, Totalmente, porque además en la literatura, en general, en la literatura latinoamericana, o iberoamericana, yo diría, o sea, incluyendo la española, ujú, em, sacando los últimos 20 o 30 años, donde empezó a aparecer afortunadamente una producción de fantástico muchísimo más, mm, con mucha más cantidad, quiero decir, ¿no? mm, Em, en general, el fantástico es poco, y sobre todo en estas grandes novelas, digamos, en estas grandes novelas muy, 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 muy masculino. O mm. sea, muy Cien años de soledad es una novela fantástica. O sea, incluso toda la idea del realismo mágico, digamos, ¿no? Y Sí, de toda esa cuestión, casi que se le puede aplicar solo a García Márquez, porque Vargas Llosa escribió realismo toda su vida. Yo creo que mm, no hay, no hay un fantasma en todo el libro de Vargas Llosa. Pero claro, la misma edad, la misma época, el mismo agente ya. literario, quiero decir, o sea, es como. En Sí, cambio, en como otros las escritores tipo generaciones, Bioy, ¿eh? como las generaciones de escritores, ¿no?, que siempre se meten. Claro. En cambio, la generación un poco anterior, estoy hablando de América Latina, que es una tradición que conozco un poco más, que Mm, Rulfo, mm, Borges, Bioy, Silvino Campo, ahí sí se ve un poco más la influencia, por un lado, del fantástico anglosajón, y por mm, otro lado, el surrealismo también, ¿no? O sea, en el Silvino Campo y Rulfo quizá más el surrealismo por México es un país surrealista en todo sentido, y lo ha sido muchísimo, sobre todo gráficamente, digamos, ¿no? Como en sus artes plásticas. Y Silvino Campo era casi una rareza dentro también de la literatura hispanoamericana en general, porque estaba
bueno, porque ella era una mujer muy extravagante y muy particular, y estaba muy influenciada por el surrealismo, entonces tiene sus novelas están llenas de niños malísimos, o sea, como, novelas no cuentos, los cuentos, no es una influencia ella directa en Nuestra parte de noche, Mm, pero está homenajeada en personaje de Mercedes, o mm, sea, pero no porque ella fuese así de mala, porque no lo era, pero me parece que lo podría actuar. Si yo tuviese que hacer una película, la pondría a Silvina con sus anteojos blancos y como su cosa totalmente impredecible en todo sentido. Me parece que la pasaría muy bien actuando de una persona tan cruel, digamos. mm, Entonces por eso la puse ahí. Y además mm, porque yo escribí, investigué sobre su vida y me ayudó un poco a entender, ella era una súper rica. mm, Em, Aparte de que pensar nosotros en América Latina no tenemos, eh, esa es nuestra realeza, digamos. O sea, son solo ricos ahí, no hay ningún tipo, o sea, no hay estirpe de sangre, no hay nada que se le parezca, o sea, son solo ricos. Digamos, se convierten en una especie de casta de gente, de gente particular y por sobre los demás en ese sentido, ¿no? mm. Em, o sea, Y la la idea de una nobleza, digamos, mm, es bastante extraña para nosotros, pero no es que no lo tengamos, lo que pasa es que no lo tenemos con esa nominación, digamos, ¿no? mm, Sino lo tenemos con estos súper ricos que son inamovibles. claro. Y de hecho, estas familias ricas también se rigen igual, ¿no? Entre comillas, con esa herencia, padres a hijos y bueno, en fin. eh, Y entre ellos, o sea, es la sí, misma idea, quiero decir, es claro. una idea trasladada de eso, pero sin el derecho, si querés, eh, no sé, o sea, el derecho que viene como asociado a una cuestión que tiene que ver con la nobleza, acá es sin eso, entonces hay como, Mm, no sé, es bien extraño que se muevan de la misma manera. O sea, uno termina entendiendo, y creo que Rosario lo dice en un momento, que el mm. dinero es un país. Sí, O sea, que no tiene que ver con la cultura, que no tiene que ver con absolutamente nada. O sea, si vos llegas a un nivel de poder, de dinero y de control, digamos, de propiedades y de mm, gente y de política y de los demás, todo es muy parecido ahí, sí. por más diferencias que haya. Y fíjate, bueno, has mencionado a Mercedes, que es uno de esos personajes que son realmente horribles, ¿no? Y que se merecerían aún más, ¿no? De lo que les pasa. Pero creo que uno de los temas fundamentales es maternidad, paternidad y a veces la maternidad como algo, podríamos decir, destructivo, ¿no? Muchas veces, sobre todo, ya no solo la relación de Mercedes con Rosario, de Florence con Steven o con Eddie, bueno. ¿eh? Y también no sé si es como un tema central en el que tú querías poner ahí toda la fuerza, y luego por otro lado, si hablando un poquito también de esto de las familias, el hecho de que fuesen tres mujeres fuertes, ¿no? Mercedes, Florence y Anne, estaba un poco tomado, yo eso me lo preguntaba, si estaba tomado un poquito de esa figura de las tres brujas, eh, como grandes, ¿no? Como esa gran tradición literaria, ¿no? Sí, totalmente. Ah, Es una gran tradición literaria, digamos, es desde Macbeth sí, claro. hasta los cuentos folclóricos, pero por ejemplo también existe acá. O sea, esa idea de las tres mujeres que son la vieja, Ujú, eso es, sí. la mujer madura, digamos, y la doncella, Ujú, como el poder femenino en las tres etapas de su vida que cambia y se metamorfosea y siempre es el mismo y es esencialmente misterioso porque es el poder de dar la vida, ¿no? eso es. Em, También se repite en las mitologías locales, quiero decir, o sea, las brujas suelen aparecer de a tres también. Ujú, Lo que es bien curioso, porque en muchos casos vos lo podés trazar quizá como una cuestión de una narrativa colonial, digamos, ¿no? O sea, como que pero al mismo tiempo está demasiado
es demasiado consistente como para que sea solamente algo que se le contó, digamos, a los pueblos originarios de América y se quedaron en eso. O sea, claramente la idea del poder de la mujer en las distintas etapas de su vida, y el miedo a la mujer en las distintas etapas de su vida, es algo también que se ha compartido universalmente de diferentes modos, pero en el fondo muy, muy parecidos, así que sí. Y el tema de la maternidad y paternidad pasaba, un poco me gustó, viste que lo estamos hablando un poco, es muy loco porque es el disco de Suede y después La carretera de Cormac McCarthy, ¿no? Pero creo que también había algo que tiene que ver, yo tengo 47 años, la novela la habré empezado a escribir a los 44 aproximadamente, yo no tengo hijos. Y estoy muy contenta con mi decisión, la verdad. Y muy conforme, y es una cosa en la que nunca me arrepentí, y en la que nunca pensé dos veces. O sea, yo tenía 12 años y no quería tener hijos, y tengo 47 y no quiero tener hijos, y eso nunca cambió. Pero nunca pero de joven a lo mejor un poco sí, pero a partir de cierta edad no me parece una decisión frívola. O sea, no me parece algo que sea, ay, yo no quiero tener hijos y ya. Me parece, digamos, que esa idea que es un poco en contra del deseo, de un deseo que cuando aparece es irrefrenable, y no solo en las mujeres, ¿no? O sea, cuando un hombre quiere tener un hijo también el deseo es irrefrenable, porque es casi un deseo de vida, ¿no? O sea, es como realmente un deseo de seguir adelante, es muy, aunque no seas vos ese, de alguna manera, digamos, ahí hay una parte de uno, ¿no? También se llama nuestra parte de noche por eso, ¿no? O sea, es como un desprendimiento de uno. Entonces, pensar digamos, en la herencia, en la maternidad y en la descendencia, me parece que no es como patrimonio exclusivo de la gente que lleva a cabo esto, sino que los que decidimos por la contraria también podemos pensar en eso. Quizá la reflexión es súper pesimista en el libro, ¿no? Pero bueno, por algo yo tomé esa decisión. Aunque no creo que sea tan oscura, digamos, es una construcción. Y además hay una cuestión política en todo esto. O sea, la dictadura argentina, entre las múltiples perversiones que cometió, una de las perversiones que cometió es a la gente que asesinaba, les quitaba a sus hijos y se los daba a otras familias para que lo criaran. O sea, básicamente lo que les quitaba era el derecho a la identidad, a saber quiénes eran ellos. Es una práctica muy particular de la dictadura argentina, y que hace que la dictadura de alguna manera se haya extendido en el tiempo, porque esa gente ahora tiene mi edad, es un poco más joven, pero muy poco. O sea, yo tengo 47, ellos tendrán, la mayoría tiene 45 o 44, y están recuperando su identidad a través de una organización de derechos humanos que es Abuelas de Plaza de Mayo. Y todo es muy complejo, ¿no? Porque tienen, en muchos casos, sus padres de crianza fueron apropiadores que lo hicieron de manera ilegal, pero en otros casos fueron gente que estuvieron en adopciones semilegales, ¿no? Pero también estamos hablando de una época bastante compleja, en el sentido de una pareja que a lo mejor no podía tener hijos, se le ofrecía esta oportunidad y hacían un trámite sencillo, que no era el trámite largo de una adopción, y con eso se conformaban, pero no sabían que eran el hijo de una persona que había sido asesinada. Y en muchos casos fue una operación mucho más ideológica, donde el tipo que los secuestraba y que se lo quitaba por ejemplo, a una familia de militantes políticos de una organización armada, en muchos casos, se los daba a lo mejor a una familia militar para sacarles como el gen comunista, peronista, como sea, ¿no? O sea, acá esa reacción que pasó en todo el mundo tomó la forma particular política de este país. Pero lo que quiero decir es que no es una cosa que haya, que es una idea esta, la de incorporar a los hijos y sacárselos a los padres. No es una idea, fue una idea que llevó a un lugar muy lejos la dictadura argentina, y que por eso todavía están
juzgando a los responsables por crímenes de lesa humanidad por esto que hicieron, Ujú. sino que también, por ejemplo, en otro sentido lo hizo Australia, quitándole los hijos a los aborígenes y dándoselos a familias blancas para integrarlos. O Mm. sea, como con un fin humanista, digamos, pero destruyéndoles la identidad en todo sentido y destruyendo esas familias y sobre todo no respetando el derecho de que tuviesen una vida distinta. O sea, ¿por qué tienen que tener una vida de blancos? O sea, ¿qué es esto? O ¿por qué no pueden convivir? Mm. Entonces, quiero decir, también era una reflexión que nace de esta cuestión política y después de ver con una intención un poco universalista, digamos, que esto ocurrió en muchos lugares y que ocurrió en muchos lugares cuando al subalterno hay que integrarlo, digamos, hay que destruirlo. Mm. Y eso puede suceder como en diferentes grados de justificación o de crueldad, pero digamos, incluso ahora que está, al principio estábamos hablando un poco de esclavitud, a mí me impresionó mucho leerlo eso en Beloved, en la novela de Toni Morrison, que claro, a los esclavos se le quitaban los hijos. Entonces una mujer esclava no sabía cómo era ser madre. O sea, la destrucción de la subjetividad y de la identidad es Claro, profundísima. sí, sí, claro. Entonces, digamos, creo que todas esas cuestiones, digamos, de la herencia y de la identidad que marca o no la herencia cuando uno sabe cuál es su herencia, Ujú. eh, tuvieron mucho que ver y tienen un trasfondo político importante. Mm. Fíjate que todo esto que mencionabas, bueno, aparte hace poco también se llegó a saber que también había sucedido en Canadá con los hijos de los nativos que los metían Sí. en escuelas y demás. Pero bueno, en la novela está un poco representado, ¿no? Con Beatriz y Adela, ¿no? O sea, quiero decir, Adela nace de un vínculo familiar, bueno, de un vínculo de amor de que son, eh, bueno, son militantes, ¿no? Y al final tiene que volver tiene que volver a los Bradford, que son justamente todo lo contrario, ¿no? Sí. Y la verdad es que es realmente horrible. Em, Me gustaría también hablar contigo por por todo el bagaje literario que tienes, pues sobre todo el terror, ¿no? De la literatura de terror, de qué es, que de hecho estábamos hablando un poquito al principio, ¿no? Y tú trabajas muy bien, o a mí yo creo que trabajas muy bien todo lo que es las tensiones, las atmósferas de terror, ¿no? O eh, cómo vas cultivando lo podemos ver en nuestra parte de noche, ¿no? En cada parte, cómo se va cultivando, ¿no? Esa línea de tensión hasta llegar al final. Eh, y a mí me llama muchísimo la atención que, bueno, claro, las cosas han ido cambiando, o sea, las cosas que nos dan miedo han ido cambiando, pero al final una escena como la de la casa abandonada Mm. nos sigue produciendo un terror brutal. Entonces, también te quería preguntar un poco por cómo ves esta evolución del terror. A veces parece que el terror se está quedando no sé si estancado, no sé si sería la palabra exacta. No sé, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que hay ciertos, llamémoslo como en cine, tropos, digamos, ¿no? Ujú. Que, que son parte del género. Y que sí, lo que ocurre a veces es como, bueno, otra vez el fantasma, otra vez el no muerto, otra vez la casa embrujada, otra vez, sí es verdad. Mm. O sea, son como, son lugares comunes, en el mejor Mm. sentido de la palabra, quiero decirlo. Lo que pasa es que creo que el terror lo que permite es estos espacios y estos personajes cargarlos del miedo de la época. O sea, ¿por qué daba miedo una casa embrujada, una casa abandonada hace 100 años? Probablemente no es el mismo motivo por el que da miedo una casa abandonada hoy. Mm. Y eso no está explícito quizá cuando uno lo cuenta, digamos, ¿no? Sino como todo buen género popular, eso lo termina de completar el lector. Mm. O sea, la sugestión que le produce una casa abandonada o que le produce un fantasma tiene que ver con
cómo está en la sociedad en la que está viviendo valorado una casa abandonada, valorado un fantasma, o sea, qué significa en ese ambiente. Por eso también hay muchos otros que van dejando de darnos miedo y que ya casi no aparecen, como por ejemplo el hombre lobo, que uno puede decir, y pero sería un poco asimilable a ciertos terrores contemporáneos si hay algún escritor que logra hacerlo bien y poner ahí, qué sé yo, en la figura del hombre lobo la toxicidad masculina, porque vamos, digamos, es como un hombre común que de repente tiene un ataque de furia y se convierte en un asesino, quiero decir, o sea, sería hasta muy, y sin embargo no va, no va. O sea, hay algo ahí donde claramente la maldición y la animalidad no se asocian con el problema de la violencia de los varones. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no? La bruja depende cómo se haga, por ejemplo, también. O sea, hay como, digamos, hay cuentos de brujas que a mí, nuevos, ¿no? Que a mí lograron darme muchísimo miedo. Y a veces no es la bruja la mala, sino es como todo el mundo se pone en contra de ella, o sea, ¿no? Como la marcan como a alguien. Pero por ejemplo, a mí a muchos fans del terror la película La Bruja no les dio miedo, y a mí sí, a mí me dio muchísimo, o sea, a pesar de que es una película de época y todo lo demás, a mí me sugestionó mucho esa película. Sí, ¿no? Y está muy bien. Con Anya Sí, Taylor-Joy, ¿no? sí. Sí. Pero ese final, ¿no? Que todo el mundo Sí, estaba como, efectivamente, el sí. desarrollo, como dice, no se los quiero arruinar, pero tiene un final que es muy fantástico, digamos, ¿no? Y que había mucha gente que estaba como un poco molesta porque decía, pues no, pero es demasiado, bueno, pero es una película de terror, las películas de terror en un momento se van al demonio, digamos, ¿no? Literalmente, como en este caso. Sí. Y quiero decir, pero hay un montón, digamos, me parece que pasa eso, como que hay lugares, que van cambiando. Si uno lee, por ejemplo, The Haunting of Hill House de Shirley Jackson, no una serie que empecé horrorosa. A mí no me gusta Mike Flanagan como directo, nada de lo que hace Mike Flanagan me gusta. No me da miedo, además, pero además no me gusta, me parece que no va. La casa en ese momento es casi una proyección de lo que le pasa a Eleanor, o sea, literalmente lo que le pasa a su cabeza, la casa es su cabeza. Y Shirley Jackson es su mente, ¿no? Está atrapada ahí. Shirley Jackson es una persona que curiosamente durante muchos años sufrió agorafobia. A mí no me gusta asociar demasiado la biografía de los autores con sus textos porque en muchos casos es injusto, pero no puedo dejar de ver, digamos, que es una mujer que no podía dejar su casa y de su casa se le había convertido en una especie de refugio y cárcel al mismo tiempo, ¿no? Se sentía segura ahí, pero al mismo tiempo no la podía dejar, entonces era como una especie de condena estar ahí. Escribe 3 novelas donde hay gente encerrada en una casa. Una sola es de terror para mí, The Haunting of Hill House, pero Siempre viviremos en el castillo, que es más bien morbosa, pero no es una novela muy de terror, aunque tiene elementos, ¿no? Sí. También son unas chicas encerradas en una casa, y El reloj de sol, que es una novela rarísima, muy loca, también hay como una matriarca que decide viene el fin del mundo y encierra a toda la gente adentro, a toda la familia dentro de la casa, y están esperando el fin del mundo dentro de una mansión sin poder salir por una ocurrencia que no tiene nada que ver con la realidad. No es una novela de terror, pero esa idea, digamos, de que tu mente puede obligarte a una fantasía de esa, y que eso pasa en la realidad, ¿no? O sea, puede llevarte, digamos, a un plano de realidad que no compartís con nadie más, y eso cualquier persona que haya tenido un trastorno mental, yo misma, lo sentís muy vivamente, o sea, ¿no? O sea, como te sentís totalmente aparte de los otros, o sea, los otros tienen su vida y uno los mira de lejos, encerrado en su casa. Entonces, ¿por qué da miedo una casa? ¿Por qué da miedo un fantasma? ¿Por qué da miedo un trauma? ¿Cómo se manifiesta un trauma? Los tropos son muy parecidos, pero de lo que están cargados es muy diferente. Y creo que en el cine eso se ve más claramente que en la literatura. Una película como Te sigue, por ejemplo, es una película de slasher, o sea, es una película del asesino, qué sé yo, pero sin asesino, sin slasher, o sea, con todos los elementos de siempre, los jóvenes, la sexualidad, todo ese tipo de cosas, pero la forma que toma eso que te va a atrapar, que es lenta, que es, o sea, y da un miedo
y sin Sí. embargo está filmado como Carpenter, está Mm, filmado como, está filmado como Halloween, quiero decir, ¿no? Está mm, filmado. Y sin embargo, de lo que está cargada esa película es de algo muy contemporáneo, es una cosa muy diferente, digamos. Entonces pero si me preguntás si es una película de slasher, y sí, es una película de mm, slasher moderna. sí. Entonces pasa eso, creo. Creo que no, digamos que no cambian, curiosamente, eso, los tropos, los personajes, los lugares, las cosas que nos dan miedo simbólicamente. Pero ¿qué le ponemos como contenido? Sí, cambia mucho para mí. Claro, pero fíjate que hace poco, bueno, ahora que hemos hablado un poquito del cine, eh, hace poco, creo, bueno, hace poco, a lo mejor te estoy hablando de hace un año o una cosa así, salió, creo que fue el director de Midsommar, hablando de que él hacía un tipo de terror elevado Mm. y lo comparaba, ¿no? con otro tipo. Y no sé hasta qué punto, bueno, no sé qué opinas tú de esto, o quizá si es una forma de tirar piedras contra el propio tejado, ¿no? Quiero decir, el terror es terror y lo de elevado no sé si puede sonar quizá a una marca elitista, ¿no? No sé Un cómo. poco, sí, yo creo que toda la discusión del elevated horror, como le dicen ellos, es una discusión complicada. Porque es como Arthur Machen, por ejemplo, Mm, ¿no? El pueblo blanco, mm, esos textos tan extravagantes, tan elegantes, y todo eso era elevated horror, o sea, él lo pensaba así, o sea, mm, o lo pensaba de la misma, o se pensaba como un contemporáneo de Stoker, como un contemporáneo de M.R. James, o sea, de los escritores, de Elizabeth Gaskell, o sea, de todos los escritores de lo sobrenatural con los que compartía. Digamos, y es cierto, o sea, él estaba trabajando con ideas más extravagantes y con textos más abiertos y con, digamos, con toda una, digamos, con toda una cantidad de herramientas, quizá que hasta lo podemos pensar como más vanguardistas, pero yo no creo que hubiese en él el gesto de pensar que lo que estaba haciendo era mejor, más elegante, más prestigioso, más mm, legítimo que lo que estaban haciendo los demás. Entonces me parece que el problema pasa por ahí, o sea, uno trabaja con las herramientas y con los referentes que tiene, y a veces esos referentes son muy literarios, a veces esos referentes son muy académicos incluso y todo lo demás, pero me parece que la actitud de ponerlo por encima de lo otro, cuando a lo mejor en una película o en un texto muy popular y que trabaja con herramientas más sencillas, digamos, ¿no? mm, Uno encuentra preguntas complejísimas, quiero decir. O sea, no me parece, digamos me parece que el terror es terror. Y mm, que cada autor está trabajando ahí con, con el bagaje con el que carga, digamos que en muchos casos suele ser un bagaje muy popular y en otros casos suele ser un bagaje que tiene, que es más libresco, digamos, ¿no? O que tiene otras referencias. Em, pero además me parece que también es un poco injusto con esto no para pegarle a Ari Aster, que además sus dos películas me gustan bastante. mm, Aunque en las dos me pasa lo mismo, me gusta más un acto que el otro, o sea, mm, en las dos me gusta más cómo empieza que cómo termina, quiero decir. mm, Em, pero digamos, en ambos casos me parece además que es como un poco, es un poco, lo digo como fan del terror también, ¿no? Es como un poco, a mí misma me parece un poco, que me desprecia un poco, en el sentido de que yo puedo disfrutar tanto digamos, de una... de una novela complejísima en muchos sentidos, tipo Otra vuelta de tuerca, mm, o, o de una novela, no sé, como el bebé de Rosemary, por ejemplo, La semilla del diablo, que es hablo del texto, ¿no? La película me parece extraordinaria, sí, pero que es un texto mucho más sencillo y qué sé yo. Em, pero no, digamos, no me parece que uno eh, puede tener un marco de referencias muchísimo más
más importante. Otra cosa es que no te gusten ciertas cosas. Sí, sí. Quiero decir, o sea, hay un montón de estéticas que no me gustan, y ya. Pero eso es otra cosa, me parece. Y quizás ya para ir cerrando, antes de contestar a las preguntas que nos han dejado nuestros participantes, sí que me gustaría pedirte muy breve que si nos puedes contar por un lado, en qué proyectos andas, en qué proyectos literarios o de lo que nos puedas hablar, y por otro lado, ¿qué nos recomendarías de cara a nuestro verano en este lado del charco, ¿no? Lecturas de terror, sobre todo, ¿no? Sí. No ando en mucho, la verdad. Estoy como planeando algo, no sé, algo con fantasmas. O sea, me encuentro leyendo libros como estos, ¿no? O sea, este que es el Penguin Book of the Undead, o sea, como encuentros con no muertos, por ejemplo. O estoy leyendo esto, que es una historia natural de los fantasmas. No sé bien por dónde voy a ir, o sea, estoy encontrando tengo ganas de ir por personajes de más edad, de hacer una historia más urbana, o sea, menos con un mundo. El mundo de Nuestra Parte de Noche es un mundo muy, muy cerrado y muy armado, y tengo ganas de una estructura un poco más libre. Así que ando un poco en eso, y no mucho más, o sea, escribiendo, tratando también de la misma manera de empezar un libro sobre Sued que me pidieron, o sea, así como fan. Me gusta mucho la música y me gusta mucho como pensar en el fenómeno fan, así que voy a escribir un libro sobre una de mis bandas favoritas, pero desde el punto de vista de fan y como nada, qué significa eso. Pero la verdad es que es bastante tardío. A mí los primeros meses de la pandemia o sea, yo no diría que, porque eso no me pasa nunca, porque yo siempre termino escribiendo y trabajando, incluso el libro de los cementerios, Alguien camina sobre tu tumba, tiene creo que 6 o 7 capítulos agregados a la versión original que escribí durante la pandemia. O sea, yo no digo que no, que me anuló, digamos, para nada. Pero sí como que, viste, como cuando uno va a escribir es como si fuera un cuartito, digamos, ¿no? Que tiene unas cuantas luces, unas cuantas lámparas, y qué sé yo, y había un montón que estaban apagadas, y que nada, no las podía encender y no tenía ganas de encenderlas, porque estaba ansiosa, porque me daba miedo lo que pasaba, porque estaba como, no podía conectarme con lo creativo desde un lugar, desde un lugar que no estuviese absolutamente contaminado por lo que me estaba pasando. O sea, no me podía como evadir qué es lo que hace falta para la creatividad. Entonces me costó bastante. Y de terror, ¿qué les puedo recomendar? Bueno, a mí me gusta mucho un escritor sueco que se llama John Ajvide Lindqvist. Es súper difícil de escribir, pero se los puedo poner acá. Yo supongo que algo debe estar traducido de él, por supuesto yo lo leí en castellano, no hablo sueco. Pero seguramente ustedes vieron una película que se llama Déjame entrar, que es una película de vampiros. Pero la novela es muy buena, pero él tiene bastantes más, quiero decir, o sea, tiene bastantes textos más, y creo que van como apareciendo por ahí. Después me gustó una novela que leí que se llama Experimental Movie, que debe ser película experimental, de Gemma Files, que es una escritora norteamericana aproximadamente de mi edad. Es un libro muy interesante. Pues, ¿qué más? Bueno, estuve volviendo a otra escritora norteamericana que ahora es trans, así que ahora es un escritor norteamericano, pero sus novelas, antes de la transición, digamos, cuando se identificaba como una mujer, Poppy Zeta Bright me parece impresionante, es un gótico. Sí. Y no la había leído hace muchos años, y volví a leer sobre todo sus relatos, y me pareció, o sea, fue un reencuentro súper, miro para allá porque allá tengo mi biblioteca de terror.
fue un reencuentro muy, muy grato, digamos, la verdad. Y después hay un escritor argentino que me parece muy interesante que se llama Luciano Lamberti. Todos sus libros de terror son buenos, casi todos sus libros son de terror, algunos no. Y después hay otro también argentino que se llama Diego Mucio, que no escribe todo terror, pero el libro para conseguir es Las esferas invisibles. Ujú. Y este libro tiene sobre todo un primer cuento, que es como si fuese, no sé si se acuerdan de esta película Voraz, una película con Robert Carlyle y Brad Pitt sobre caníbales, y Brad Pitt, digo, y Guy Pearce, bueno, son parecidos Ujú. físicamente. En un fuerte en Estados Unidos sobre canibalismo, digamos, es como eso, pero mejor. O sea, es Sí. terrible el primer texto, es uno de los textos de terror en castellano más interesantes que yo haya leído en un montón de tiempo. Tengo como una deuda con terror en castellano, tengo que leer más, Sí, pero hay mucho, por suerte, sí, eso sí. y bueno, es complicado, Ujú. pero llegar a todo, además yo no leo solo género, ¿no? O sea, hay muchas cosas que me gustan. Mm. Pero bueno, pero por ahí viene un poco lo que me parece que está bien de leer últimamente. Sí, nos has puesto, nos has puesto deberes. Hay una cosa, eh, antes de pasar a las preguntas de de los que nos están viendo, sí es verdad que mientras estábamos hablando de nuestra parte de noche en el club, bueno, aparte de que a muchos de nosotros nos has convertido un poco en Vicky cuando piensa en Omaira, Mm, que teníamos, nos ha quedado esa escena tan brutal, porque bueno, eh, yo era, bueno, yo no, cuando ocurrió todavía no había nacido, pero después sí ha habido reposiciones de alguna parte del vídeo, después está pues Google, ¿no? Y claro, es horrible, ¿no? Y se queda en la mente. es Pero una horrible. de las cosas que hablábamos mucho, bueno, que se hablaba, era si tenías pensado por alguna cuestión hacer una especie de segunda parte o ampliar ese final en el que Gaspar busca a Adela o se quedan ahí algunos. No sé si lo tenías en mente, incluso en un relato, como igual que venía a la casa de Adela, ¿no? No, Es no una historia porque, cerrada, ¿no? no, tengo muchos lectores que me dicen como que les parece que el final es muy abrupto. Yo creo que, digamos, yo no les puedo discutir la impresión, pero creo que Mm, lo que pasa es que es una novela muy larga y de pronto termina y ya. mm, Y, y creo que lo que hace Gaspar cuando termina la novela, como todos lo leyeron, que es básicamente exterminar a esa rama de la orden, digamos, ¿no? Y mm, quedar él como una especie de Dios solo. Y más poderoso que su padre, porque su padre no puede hacer eso, o sea, su padre no puede hacer que el otro lugar funcione con la función que tiene, que es como eso que come gente, o sea, Juan se pasa la vida preguntándose por qué hay tantos huesos, ¿no? mm. Y Gaspar con una acción entiende por qué hay tantos huesos, porque come la cosa, digamos, o sea, como un monstruo más anticuado de lo que pasa es que están para Juan es un desierto, está muerto, Mm, pero para Gaspar no, y quizá por muchos motivos, ¿no? Pero, eh, y Gaspar en ese sentido que queda como con, lo que quiero decir es, yo lo que quería era que Gaspar encontrara su identidad, su destino, y su destino en este sentido, o sea, en el sentido de que en la función que tiene para cumplir es más poderoso que su papá. Pero ¿qué va a hacer con eso? Yo no lo tengo muy claro ahora mismo. O sea, yo mm, no sé si va a renunciar a todo y se va a quedar en la casa, mm, si va a ir en busca de los otros, si va a terminar con todos, si se va a erigir en una especie de rey en su trono, no lo sé. Pero tampoco me importa tanto, o sea, me parece como que es como redundante, que es como contar la historia de Juan II, digamos, ¿no? Es como, em, creo sí que no la va a encontrar Adela, que eso es una fantasía de él, o sea, Adela fue claro. comida por el lugar y ya está.
Creo que eso es una fantasía de él como para aferrarse un poco a la vida que perdió a esa altura, en el final del libro sobre todo, ¿no? Sí, sí. Más allá de que es un homenaje al Aleph de Borges, ¿no? Repetir lugares, pero a él lo que le pasa con Adela sobre todo, porque él realmente, digamos, está traumado con el tema de Adela porque él se siente culpable, pero Claro. no es que está pensando todo el tiempo en Adela. Pero en esta circunstancia como que está pensando porque es como una forma de aferrarse a una vida que tiene que dejar atrás, que no es que tiene, que ya dejó atrás solamente con la acción que cometió, ¿no? Y con el paso que dio. Y yo no sé qué va a pasar, pero yo supongo que se le va a pasar lo de Adela, ¿no? Y después qué va a hacer con su vida no lo tengo del todo claro. Pero en todo caso, hacia donde va la narrativa es muy parecida a lo que hace su padre, o sea, volvería a estar como con Pablo, como una especie de Stephen, y con Vicky como una especie de Tali, ponele, sí, a lo mejor sin tanto sexo, ponele, porque son otra generación, pero hay una especie de repetición en las historias de los padres y de los chicos, quiero decir, es como si fuese, eso tiene que ver con la idea mía de la herencia como algo que se duplica. Entonces no entiendo bien hacia dónde iría, narrativamente quiero decir, para mí como autora, o sea, no entiendo bien hacia dónde iría, para mí termina ahí, era el viaje de él, y era del lugar de donde le sacaron la identidad que la recupere. Y con eso, ¿qué va a hacer con esa identidad? No lo sé. Y me parece en algún punto, así como teniéndole cierto respeto al personaje, me parece que es un problema de él. O sea, como que lo tiene que resolver él. Claro. Bueno, pues si te parece pasamos a las preguntas. Claro. Mira, nos cuenta Maite, dice, enhorabuena por la magnífica novela y el premio Herralde. Dice, hay escenas de la novela que me recuerdan a cuadros del Bosco, la fosa de huesos, el ahorcado, la gran boca devoradora de cuerpos. Y te comenta, dice que si viajas a Madrid no dejes de visitar la nueva sala del Bosco en el Prado. No sé Sí, si vi has que tenido... estaba la nueva sala y me enteré y me dan muchas ganas de ir. Era lo que les decía antes, yo tomé a Kubin, que Kubin creo que toma desde su particular estética, que es bastante diferente, toma o actualiza ciertas cosas del Bosco con escenas de pesadilla, pero no las tomé del Bosco. Después cuando me lo señalaron, porque me lo señalaron varias veces, dije, ah, mira, a lo mejor es una de esas referencias visuales, yo tengo muchas, que pasan desapercibidas, ¿no? O sea, como que las tenés, Sí. pero no las usás directamente, sino como que están ahí de una manera subconsciente y es probable que todos esos pintores que pensaron, digamos, en realidades paralelas sean las realidades del infierno, en el caso del Bosco, o realidades paralelas más cercanos al mundo de los sueños y lo onírico, y como hace Kubin, digamos, ¿no? O sea, como un infierno muchísimo más íntimo. Es posible que tengan todas una estética común, que va cambiando con los diferentes, bueno, hay no sé cuántos siglos de diferencia, pero sin embargo hay ideas, digamos, hay una obra de Kubin, después búsquenla, que es como una boca grande a donde van legiones de personas metiéndose, y que no es muy parecida a la boca devoradora de hombres del Bosco, pero sí, al mismo tiempo. O sea, también es como esa idea de una gran boca que come, que finalmente cuando uno termina nuestra parte de noche es, entre otras cosas, el otro lado reacciona mucho, depende de la persona que lo haga, que lo despierte de alguna manera. No digo que no esté despierto con Juan, digo que le da a Juan lo que le tiene que dar. Claro. Que son estos huesitos que él usa como para hacer ciertas cosas y un montón de cuestiones, pero que tiene que ver como, yo tengo la sensación a veces con Juan como si le hubiese llegado tarde al otro lado, o sea, como que quedan ciertas cosas y que él es capaz.
de encontrar estas cosas como un arqueólogo. Esto tiene que ver además con toda la cuestión británica de las exploraciones y qué sé yo, y la cuestión un poco egiptóloga victoriana, ¿no? Como esa idea de encontrar como maldiciones en la muerte y usar talismanes y qué sé yo, tiene un poco más que ver con eso. Y no digo que a él no le sirva, a él le sirve muchísimo. Pero en Gaspar tiene como una fuerza voraz, digamos, que no tiene con su papá. Y la idea esa de la boca es una idea que yo tomé de Kubin, pero que después vi en infinitas representaciones del infierno, por ejemplo, ¿no? O sea, como claro. el de los devoradores de hombres. Nos dice Carmen Ordóñez, dice, hola Mariana, me da mucha curiosidad qué música escuchabas en el tiempo que escribías Nuestra parte de noche. ¿Tiene algún significado especial para ti Space Oddity? Escuché mucho a Bowie, es verdad, y escuché mucho como la transición de Bowie desde de esos primeros discos hasta el final, hasta Black Star, ¿no? Incluso hay una escena que cuenta Rosario que ellos bailan con la calavera de una de las... Sí, es cierto. De una de las, de una de las mediums de Olana, que es una escena tomada del video de Black Star directamente. Como cita, como homenaje, como una presencia que está ahí, porque Bowie está en muchos sentidos, por la cuestión sobre todo de sus primeros tiempos, que tiene relacionada con el ocultismo, la cuestión que tiene que ver con la androginia, con la creatividad, bueno, con la locura también, ¿no? Bowen como en su obra tiene que ver, tiene mucho una idea del otro lado, pero que tiene más que ver a lo mejor con la locura que con otras cosas, pero que a mí me servía también, ¿no? Y después escuché mucha música de las épocas en las que viven los personajes, o sea, yo trataba bastante se escuchaba mucho Led Zeppelin, escuchaba, en la última parte escuchaba mucho rock de los 90, también escuchaba mucha música local, folclórica argentina, sobre todo para la primera parte. Me hice como una banda de sonido, de cosas, pero, pero creo, digamos, que Bowie fue una influencia muy importante y por eso terminó estando en el libro con un pequeño cameo tarde, digamos, o sea, lo incorporé tarde como una especie de guiño, ¿no? Como para decir, bueno, acompañaste el libro, tenés que estar. Julia Rojo nos hace la primera pregunta nos dice no, una pregunta, dice, aunque sobre los cuentos de las cosas que perdimos en el fuego, el terror de lo cotidiano, tras lo cotidiano del que hablabais al principio está muy presente, pero como lectora española, que nunca ha estado en Argentina, no puedo dejar de pensar que la propia ambientación y condiciones materiales de la que parten muchos de estos relatos es de por sí muy dura. Me preguntaba hasta qué punto se trata de enfocar realidades que normalmente se callan y hasta qué punto altera o adapta esa realidad cotidiana para dejar surgir o entrever lo siniestro y lo macabro. Las dos cosas, o sea, creo que tomo cosas, sobre todo en los cuentos, tomo cosas de la realidad que no ocurren con la frecuencia, o sea, uno lee los libros y parece que, de cuentos, ¿no? Y parece que es como una exhibición de atrocidades que fuesen súper cotidianas, y la verdad es que la vida cotidiana, sobre todo en Argentina, es muchísimo más tranquila, digamos, que eso. Pero mi interés es como ponerle cierta luz y cierta visibilidad a esas cuestiones, porque creo que a veces hay cierta anestesia con ciertas realidades. Eso pasa muchísimo en el periodismo, pasa muchísimo digamos, en el cotidiano de lo horrible, ¿no? Entonces, como que me parece que el terror en general es un género que a ciertas cosas, no solo a las realidades, sino en general a las emociones y a todo les sube el volumen. Entonces, en muchos casos hay como una especie de suba del volumen de ciertas, yo no sé si decir de ciertas realidades, en alguna medida
ciertos casos. Hay un cuento, por ejemplo, creo que es Las cosas que perdimos en el fuego, que se llama El chico sucio, donde hay un crimen bastante espectacular de un niño. Ujú. Es un crimen real, pero fue un crimen muy excepcional acá. Porque fue un crimen que se investigó como relacionado a cuestiones narco. Argentina es un país que afortunadamente, yo creo que por lejanía, entre otras cosas, una extraña ventaja geopolítica, tiene muy pocos o no muy espectaculares problemas con la cuestión narco, en el sentido de espectacular que lo puede tener Colombia, México o Ujú. Brasil. Y el nivel de violencia en ese sentido es muchísimo más bajo, aunque existe, pero no es comparable. Entonces ese crimen fue un crimen muy promocionado porque fue un crimen que a la gente le dio mucho miedo, pensando en una avanzada a lo mejor de un tipo de criminalidad que no sufrimos. Fue un crimen espantoso en el sentido de los detalles y todo. Y debe haber pasado 2 años antes de que yo publicara el libro. Y recuerdo que muchas veces muchos lectores me decían, ¿cómo puede ser tan cruel imaginarte algo así para ser un chico? Y la verdad es que yo no imaginé nada, nada de nada. Pero 2 años después, o sea, creo que el crimen ocurrió en 2014, se escribió un libro, incluso todo el tiempo en la tele, fue muy espectacular en el sentido de la espectacularización de una Sí. noticia, ¿no? Mm. Y lo hubiese sido mucho más, hubiese ocurrido en Buenos Aires, pero ocurrió en una provincia del norte, entonces creo que en parte por eso se olvidó. Y venían muchos lectores a preguntarme cómo había sido capaz de una cosa así, yo les decía, pero yo no inventé nada. Entonces a mí me parece como que esa luz que puede poner el terror, ¿no? O sea, aplicando las técnicas que tiene el terror, la tensión dramática, el concentrar, digamos, una idea de mal o una idea de horror en una situación en particular, toda esa cuestión, cuando la mezclas con la realidad, produce algo muy, muy poderoso que es como una especie de quitarle la anestesia al horror cotidiano, ¿no? Como volver a poner en carne viva algo que debería estar en carne viva y que no está, un poco por instinto de supervivencia y porque uno no puede estar todo el tiempo empatizando con las tragedias, sobre todo cuando vive en lugares que tiene situaciones muy complicadas. Todos los lugares lo tienen, para mí. Sí. Mm. Pero hay lugares que tienen situaciones como a veces un poco más, no sé, choqueantes que otros. Y no puede una persona vivir empatizando con todo eso porque se volvería completamente loco. Lo mismo que ser un europeo y estar todo el tiempo empatizando con la gente que se quema en los barcos que vienen de África, digamos, y que se queman en la sala de máquinas de los barcos porque tienen frío arriba o porque se quedaron abajo. Entonces, digamos, cada vez que escucho eso me parece lo más escalofriante que hay, pero entiendo perfectamente que una persona igual pueda irse de vacaciones y no quedarse llorando por la persona a la que le pasó esa desgracia. ¿Por qué? Porque la indiferencia es parte de la forma de vida, no ahora, siempre. Mm. Em, pero en el horror, pero me parece que esa indiferencia cuando se vuelve algo tan aceptado, tiene algo problemático. Y me parece que a veces tenemos que obligarnos a sacudirnos la indiferencia, quizá no actuando, pero sí pudiendo de alguna manera sentir ese impacto por el que estamos anestesiados por nuestra forma de vida en algunos casos. Mm. Em, Increíblemente el terror es un género que funciona para eso. O sea, que logra a través de los propios mecanismos del género devolverle a realidades horribles lo horrible, lo profundamente horrible, o sea, lo relacionado que está con el daño, eso. Mm. Sí. Entonces, sí, en ese sentido es el trabajo que hago con la realidad, me parece. Mm. Pilar Ruiz nos comenta, dice, hola Mariana, ¿has tenido ofertas para adaptar la novela al cine? Cualquier cineasta puede ver que podría convertirse en una gran película. Un saludo y enhorabuena, nos has hecho disfrutar mucho también con este encuentro. Bueno, no sé, Bueno, película, yo también añadiría serie, yo me lo imaginaba también incluso como una serie.
Hay algo por ahí, pero todavía no puedo decir nada. Ah, bueno. Pero hay alguna, lo que pasa es que hubo cierto retraso en la propuesta y en toda la cuestión por la Ujú. pandemia, ¿no? O sea, es como Claro. bastante difícil de encarar un Mm, proyecto de estas características con las limitaciones de la pandemia, que aunque están más tranquilas incluso acá por la vacunación y todo lo demás, no han terminado y nadie, todo el mundo tiene la incertidumbre, hay que poner mucho dinero, digamos, ¿no? mm, claro, sí, sí. Cuando hay mucho dinero es todo muy complejo. Pero hay alguna oferta, lo que pasa es que aún tengo que estar como completamente en Mm. secreto hasta que se pongan las firmas y todo llegue a buen puerto, esperemos. Bueno, pues entonces una cosa que estaremos esperando con mucha ilusión, de hecho. Y por último, Julia Rojo nos comenta, dice, otra pregunta, ¿no? Que antes como te preguntaba Mm, sobre Bowie. Dice, muchos de los temas de estos cuentos me recuerdan, creo que se refiere a las cosas que perdimos en el fuego, no lo sé, pero ujú. dice, muchos de los temas de estos cuentos me recuerdan un poco a Joyce Carol Oates, niños y adolescentes, la perversión, la obsesión, la locura, aunque muy distintos. Em, ¿Podrías hablarnos de cómo concibes estos temas en tu obra o por qué recurres tanto a ellos? Joyce Carol Oates es una escritora que a mí me interesa muchísimo Mm, y creo que hay una especie de odio hablar de literatura femenina porque me parece que es algo que no existe. mm, Pero sí creo que hay muchas escritoras mujeres interesadas en ciertas cuestiones morbosas. ¿Por qué eso? No lo sé. Yo creo que porque el deseo de las mujeres fue durante mucho tiempo invisibilizado y estigmatizado. Entonces, cuando salen, cuando es expresado narrativamente, aunque ya no es así, bueno, en algunos casos todavía es así, pero muy poco, mm, me parece, o por lo menos no hay que aferrarse, digamos, yo creo, digamos, como mujer feminista, creo que esas cosas hay que dejarlas atrás también con un poco, o sea, como antes hablábamos de la indiferencia como un problema, también sí, hay que usar la indiferencia a favor de uno, ¿no? Y no quedarse enganchado con esas cosas, decir, bueno, estigmatizaron nuestro deseo, bueno, ya no, chao. O sea, mm, como pasar, claro. porque llega un momento, digamos, que hay como una especie también de regodeo ahí que es complejo. Mm, Y me parece que en muchas escritoras, digamos, en Joyce Carol Oates, en Silvina Ocampo, en alguna medida en Clarice Lispector, que es una escritora brasileña, hay una chilena que se llama María Luisa Bombal, Shirley Jackson también. mm, Hay cierto regodeo en la enfermedad, en lo mórbido, en la obsesión, en las adolescentes, en el deseo de las adolescentes, en cierto como mal asociado a la, no sé, al despertar sexual o la muerte asociada al despertar sexual, que eso no solamente aparece en escritoras mujeres, sino aparece, por ejemplo, en libros totalmente, donde es una cosa totalmente inesperada, como Las Vírgenes Suicidas de Eugenides, que es un libro que no es un libro de terror, digamos, pero ese encierro de esas chicas como pudriéndose dentro de esa casa y convirtiéndose en una especie de seres mitológicos que están en pleno momento de deseo y de muerte al mismo tiempo, ¿no? O sea, mm, la adolescencia femenina a veces además está muy marcada por los excesos del cuerpo que en muchos casos tienen que ver con condicionamientos sociales, ¿no? La ultradieta, la... Afortunadamente eso con el tiempo creo que está cambiando un poco, pero en mi adolescencia era particularmente virulento eso, ¿no? mm, Y entre chicas también. O sea, a mí me parece como me parece importante fomentar como la solidaridad entre mujeres, pero me parece hipócrita negar la crueldad entre mujeres mm. y la competencia entre mujeres. También ahora, y también entre las jóvenes ahora por distintos motivos, ¿no? Yo lo veo entre hijas de amigas y eso. Es una edad muy feroz en la vida de una mujer. Sí, Y creo que por eso aparecen muchas escritoras como Carol Oates, bueno, muchas, y no solamente dentro de ese borde en el que está
Joyce Carol Oates, ¿no? Pero muchas escritoras góticas y pienso en Emily Brontë, pienso en Charlotte Brontë, o sea, pienso en Mary Shelley incluso, escribiendo sobre un cuerpo inanimado de un hombre construido de restos de muertos, ¿no? O sea, ¿qué es esa mente? Tenía 18 años ella, pero había perdido 3 hijos, pero había perdido a su madre de parto, digamos. Hay una relación que la mujer tiene con su propio cuerpo, que es tan violenta y que todavía, de la que no se habla con la libertad de la que se habla de otras cuestiones. Por supuesto, es muy difícil hablar de las cuestiones del cuerpo y de las enfermedades en general, pero lo que pasa es que estas no son enfermedades, son cuestiones de cómo vive el cuerpo de una mujer. Claro. Y esa vida del cuerpo de una mujer a veces es absolutamente grotesca, si uno lo piensa como un cuerpo que no fuese el suyo. O sea, si uno piensa que el cuerpo de una mujer sangra durante 5 días, todos los meses, si esto uno se lo contara no sé, a una raza de seres a los que no les ocurre eso, dirían, wow. O sea, y eso no quiere decir que uno tenga que estar hablando todo el tiempo de eso. Lo que estoy queriendo decir es que una mujer convive con eso, y la relación que en consecuencia tiene con su cuerpo por esas cuestiones es diferente. Y creo que esa relación que es diferente, que está subregistrada, no es que no se habla de ella en la literatura, creo que hay un subregistro, y es un subregistro que es totalmente normal, porque la literatura escrita por mujeres siempre hubo literatura escrita por mujeres, pero hace relativamente poco que se le presta atención, digamos. Sí. Y que se le presta atención en la misma medida que se le presta la atención a la literatura escrita por hombres. Y ni hablar de las disidencias, ¿no? O sea, ni hablar de la literatura escrita por disidencias sexuales. Entonces, digamos, no creo que es una cosa de la que no se hable, sino que es una cosa que tiene que ver con el subregistro. Y cuando digo el subregistro, no me estoy refiriendo al hecho puntual, sino me estoy refiriendo a una sensibilidad. Y a una sensibilidad que viene con ese cuerpo, y que es una sensibilidad diferente a la que viene con otro cuerpo, ni mejor ni peor, diferente. Particular. Y que en muchos casos, digamos, es ese momento de la adolescencia, que es un momento muy explosivo, donde el cuerpo es muy excluyente en cuanto incluso a las relaciones con los demás y a los cambios que va teniendo. Por supuesto, el cuerpo de los varones también tiene muchísimos cambios, pero hay más registro de eso. O sea, quiero decir, yo soy muy fan de Philip Roth, por ejemplo, ¿no? Y a mí me parece que el registro que ha hecho Philip Roth de su cuerpo y de la decadencia de su cuerpo, hay muchos que te dicen Philip Roth es un machista, bueno, a mí no me importa, a veces sus libros son buenísimos. Y me parece que el registro casi obsesivo que hizo de la decadencia de su cuerpo es una cosa literariamente pasmosa, muy importante. Y no hay el mismo registro en cuanto al cuerpo de las mujeres y la subjetividad de las mujeres. ¿Por qué? Porque hay menos literatura de mujeres en el tiempo, quiero decir. Claro, sí. Ahora hay muchísima, digamos, ¿no? Pero bueno, falta. Entonces lo que pasa con esas subjetividades es que a veces me da la impresión, parecen más rupturistas de lo que realmente son. O sea, yo recuerdo haber leído a Joyce Carol Oates y decir, pero no, me encanta. Pero lo que quiero decir es que no es una literatura que me asombra porque va a lugares a los que no van otras, pero que no me asombra en cuanto a temática o en cuanto a sensibilidad. O sea, rápidamente me siento cerca de eso. Y bueno, y eso para mí es una cuestión que tiene que ver con el tiempo, y que también probablemente después se vaya desvaneciendo cuando ese registro se empiece a volver, ¿cómo decirlo?, redundante, ¿no? Y empiecen a aparecer necesidades de otros puntos de vista y qué sé yo. Me parece que todavía hay una necesidad muy fuerte de contar esa intimidad de una misma con su cuerpo. Sí, totalmente, fíjate. Bueno, nos quedan dos preguntas. Tampoco vamos a alargar mucho más porque tampoco te queremos secuestrar con nosotros, Mariana.
Pero mira, nos comenta Pablo Garde, dice, Mariana, ¿qué personaje te hubiese gustado crear y conocer? Me encantó la novela, me produjo un desasosiego para bien y me vino a la mente una película española que trata el tema de la dictadura argentina y con tintes surrealistas y fantásticos llamada Aparecidos, de Paco Cabezas. La tengo que ver, no la vi. Y en cuanto a sectas, te recomiendo, si aún no la viste, Martha, Mercy, May, Marlene. Sí, la vi, me encantó. Y un placer oírte, te cuento. Sí, muy sutil esa película y muy Manson, ¿no? O sea, yo la vi y creo que en ese tengo una obsesión totalmente malsana con el clan Manson. Bueno, ¿qué personaje me hubiese gustado? Probablemente Heathcliff, ¿cómo se llama? De Emily Brontë. Hay mucho de Heathcliff en Juan, creo. Sí, sí, sí. Es un niño robado, claro. Un niño puesto en esa familia, un niño enamorado de la, sí, es verdad, claro, sí. de la mujer de la familia, un niño con poderes, o sea, de Heathcliff nunca se dice que tiene poderes sobrenaturales ni cosa que se le parezca, pero ciertamente la influencia que tiene sobre los demás es un poco demoníaca, ¿no? O sea, es alguien que no es de este mundo en algún sentido. Nunca queda claro eso tampoco. O sea, ¿de dónde vino? Entonces sí, creo que Heathcliff es una novela, yo Cumbres Borrascosas la leí muy chica y me impresionó mucho, o sea, porque me pareció, creo que fue la primera novela que leí donde todos los personajes son malos. O sea, donde uno no puede, digamos, establecer una relación, y dije, qué loca esta mujer, ¿no? O sea, como no le tiene piedad a nadie, o sea, es totalmente, así que sí, Heathcliff probablemente sí. Y Carmen Ordóñez nos dice, ¿tienes algún ilustrador favorito? Dice, sigo tu Instagram, soy ilustradora y hace unos días tuve la fortuna de que compartieras en tu feed una ilustración mía y aplaudo cómo inspiras gráficamente a tus fans y los compartes. Hay mucha potencia visual en tus obras. Muchas gracias. Si hay una cosa que me satisface en particular acerca de nuestra parte de noche es digamos, el entusiasmo que produjo en lectores para llevarlos a ilustrar, digamos, ¿no? O sea, a mí toda la cuestión que tiene que ver con el fan art y todo eso es algo que a mí me interesa muchísimo, o sea, fanfiction, el fanart, o sea, toda la cuestión de una obra impactando, digamos, en otro al punto de producir algo propio es algo que me interesa mucho. Ilustradores favoritos, sí, tengo muchos. Estoy buscando acá en mi carpeta de imágenes como para decir las cosas que no son obvias, o sea, qué sé yo, obviamente, no sé, me gusta Goya, qué sé yo. Pero quiero ver, por ejemplo, algunos más modernos como para contarles un poco por dónde va mi... Bueno, una de ellas es Alexandra Vasilevska, que es la ilustración, esa ilustración la elegí yo, de la tapa de Las cosas que perdimos en el fuego, que es una ilustradora polaca, joven, y que me gusta, la verdad me gusta mucho, mucho lo que hace. A ver, me gusta también un norteamericano que se llama Aaron Wiesenfeld, que también es la tapa del otro, digamos, de los peligros de fumar en la cama. Me gusta Dino Valls, parece que hay algo ahí súper oscuro que me gusta mucho. Me gustan en general los simbolistas, sobre todo los simbolistas franceses y belgas, Félicien Rops, por ejemplo, alguien que me gusta mucho. Me gusta creo no sé, es de Europa del Este, pero no sé qué país es puntualmente, que se llama Franz Sedlacek, que es un tipo súper oscuro, pero que me gusta mucho. Me gusta Gustave Moreau, o sea, en general, y me gusta una cosa que es un poco un lugar común, digamos, para una persona como yo a lo mejor,
pero me gustan bastante los prerrafaelistas, Waterhouse y todos esos, Dante Gabriel Rossetti, o sea, esa pintura que es un poco un lugar común, ¿no? Pero la verdad es que a mí me gusta. Estoy buscando alguno más. Bueno, ya les dije, bueno, Kay Nielsen me gusta mucho, que es un ilustrador sobre todo de cuentos de hadas. Me gusta Leonor Fini, me gusta Leonora Carrington y me gusta Remedios Varo, que es como una especie de trilogía de mujeres surrealistas latinoamericanas, que son las tres muy interesantes. Quizá de las tres la que más me gusta es Remedios Varo, también es un poco la más prolija, eh, pero sí me gusta mucho. Y bueno, por ahí, tampoco quiero hacer como una lista interminable, digamos, ¿no? Pero esos son como a los que vuelvo y los que miro. La verdad tengo bastante, miro bastante, o sea, pienso bastante más visualmente, mucho más que en cine, en este sentido. Me gusta mucho Walter Sickert, además, un pintor británico, que además hay una posibilidad remota que haya sido Jack el Destripador. ¿No? Creo que, sí, si uno, búsquenlo, van a ver qué Sí. raros que son sus pinturas. Son realmente malsanas, no sé. Tienen algo muy, muy, muy raro. A pesar de que son escenas callejeras, se supone, qué sé yo, pero hay algo ahí Sí. extraño. No creo que haya sido el Destripador, me gusta la historia. Ya. Sí, queda como anécdota, ¿no? Que puede haber sido. Puede haber sido. Sí, sí. Bueno, pues hemos llegado al final. Bueno, dice Julia que si podrías repetir el nombre de este último, creo. De este De pintor, este ilustrador, el ilustrador último, el que hablabas. Walter Sickert. Vale. Walter Sickert, como es bastante famoso. O sea, le hacen un pequeño Google, más si le ponen Jack el Destripador al lado y Sí. aparece. Pues hemos llegado al final de esta charla, de este encuentro. Muchísimas gracias, Mariana. Ha sido un placer tenerte. Yo te lo agradezco de verdad porque, además, bueno, como te comentaba, es la sesión de clausura de esta temporada del Club Virtual de Lectura Sui Generis. Y bueno, y creo que cerrar tanto el club con tu lectura, con nuestra parte de noche, como con un encuentro contigo, creo que ha sido maravilloso y nos lo hemos pasado muy bien, y espero que tú también, claro, por supuesto. Sí, muchas gracias. Me sentí muy cómoda y perdón si hablo mucho, porque a veces hablo mucho. No, no, Pero no, bueno, para nada. pero, Eh, pero eso soy un poco así. Así que nada, les agradezco mucho la invitación y un gusto hablar con ustedes y un gusto estar en el cierre también. No sabía que sí, cerraban y que ahora ya entran en el verano, qué suerte. claro. Hace un frío espantoso, dicen que va a nevar en Buenos Aires hace, no sé, Bueno, 15 años que no nieva acá. Y no nieva nunca, además. sí. Nos pasó lo mismo a nosotros en Madrid también, que este año cayó una nevada atroz, ¿no? Pero bueno, que muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado en este encuentro. Creo que nos has dejado muchísimos planteamientos por aquí nos decía Javier Sánchez Verdejo, que nos ha dejado muchas reflexiones y muchos deberes pendientes para mirar. Así que muchísimas gracias, Mariana, y ha sido todo un placer. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un gusto. Nos vemos pronto, con suerte. Chao, hasta la próxima. Adiós.